Bien, buenos días. Tengan todos ustedes, todas y todos, alumnos de la Universidad Santander, pues sean bienvenidos a esta sesión o esta conferencia, ¿verdad? De la asignatura de métodos numéricos. Y bien, pues el día de hoy vamos a analizar alguna información, eh, referencia, pues, a la antología que la universidad prepara para ustedes. Y bien, pues entonces, vamos a proyectar, vamos a compartir esta pantalla para que ustedes, bueno, pues puedan identificar este recurso que elaboré para ustedes. Bien, pues entonces, en los datos históricos, a grosso modo, ¿verdad? De los métodos numéricos, pues tiene ya bastante tiempo, ¿verdad? 2000 años atrás. Y bueno, pues la idea es que en esos entonces, pues se compusieron las primeras tablas matemáticas y el primer astrónomo Alejandro Claudio Ptolomeo, 150 años después de Cristo, ¿no? Y poseía unas efemérides babilónicas de eclipses que databan del año 747 antes de Cristo y en el año 2200 años antes de Cristo, pues usó los polígonos regulares como aproximaciones del círculo y redujo las desigualdades, ¿verdad? El trabajo del cálculo numérico desde entonces hasta el siglo XVII fue centrado principalmente en la preparación de tablas astronómicas y el advenimiento del álgebra en el siglo XVI produjo una renovada actividad en todas las ramas de las matemáticas, incluyendo pues los análisis numéricos, ¿no? Y esto es como dato histórico. En 1614, bueno, John Napier publicó la primera tabla de logaritmos. En 1620, bueno, pues logaritmos de las funciones seno y tangente fueron tabuladas con 7 cifras decimales. Posteriormente, en el 1628 habían sido calculadas, bueno, las tablas de los algoritmos con 14 decimales y el número 100.000. El cálculo en series empezó a florecer hacia los siglos XVII con el desarrollo del cálculo. A principios del siglo XVIII, Haykoff, Stirling y Brock Taylor sentaron los fundamentos del cálculo de diferencias finitas, que ahora desempeña un papel central, bueno, pues en el análisis numérico, ¿verdad? Con la predicción de la existencia y la localización del planeta Neptuno por Adam Leverrier en 1845, bueno, pues la importancia científica del análisis numérico quedó establecida porque, bueno, pues de una vez para siempre, ¿no? A finales del siglo XIX, pues ya el empleo de las máquinas de cálculo automático estimuló más aún el desarrollo del análisis numérico. Tal desarrollo ha sido explosivo desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial a causa del progreso en las máquinas del cálculo electrónicas de alta velocidad. Y bueno, pues ahora las máquinas han hecho posible gran número de importantes logros científicos que antes parecían inaccesibles, ¿no? El arte de calcular, que es distinto a la ciencia del cálculo, se basa en cálculos numéricos precisos y detallados, por lo que también toma en cuenta precisión y actitud, así como los errores y la comprobación de resultados. Y bueno, pues esto es la manera de viaje en el tiempo, de analizar pues estos datos históricos, la importancia, ¿verdad?, que ha tenido para la humanidad el cálculo de matemático, pues y a través del análisis numérico. Y bueno, pues muy importante, ¿verdad? Esta última parte de aquí donde dice el arte de calcular es distinto a la ciencia del cálculo, ¿no? Ya que se basa en cálculos numéricos precisos y detallados, por lo que se toma en cuenta la precisión y la exactitud. Entonces, pues en los métodos numéricos no deberá ser la excepción. Y bien, vamos a ver ahora, bueno, pues la definición de métodos numéricos, su importancia y el porqué del tal, ¿no? Como tal, la definición de métodos numéricos, bueno, pues una serie de técnicas, ¿verdad?, que hacen posible
mediante la formulación de problemas matemáticos, de tal forma que estos puedan resolverse usando operaciones, pues, aritméticas, ¿no? Los métodos numéricos, ya a manera de aplicación, ya se utilizan para la solución de sistemas de ecuaciones lineales, no lineales y trascendentales, encontrar el valor por medio de tablas, el proceso de interpolación, encontrar un comportamiento o modelo matemático a partir de datos ajustados a una curva, o también denominado ajuste de curvas, ¿no? La integración o a través también de la integración numérica de una función y la solución numérica de ecuaciones diferenciales. Existen diversos tipos y métodos numéricos. Bueno, pues dentro de los más comunes, pues es el método de la bisección, de la regula false o falsa posición, el método de Newton, la combinación de Newton-Raphson y el método de la secante, por mencionar algunos, ¿no? Y bien, pues les explicaremos algunos de ellos. En el caso del método de la secante, pues es un problema potencial en la implementación del método Newton-Raphson. Es la evaluación de la derivada y en casos complejos, bueno, pues la derivada se puede aproximar mediante una diferencia finita dividida hacia atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues sustituyendo en la ecuación de Newton-Raphson, ¿verdad? El método de la secante, pues lo que tiene en este caso, pues es mediante la definición de la derivada o la obtención de la derivada de f de x más h sobre h. Y bueno, pues aquí se hace la, ¿cómo se dice? La sustitución. Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo. Ahí está la ecuación, ¿verdad? 2x cúbica más 3x cuadrada menos 3x menos 5 igual a 0. Como podemos ver, pues es una ecuación de tercer grado. Tiene todos sus componentes, es una ecuación completa. Y lo primero, bueno, pues es verificar y graficar sustituyendo x en los valores que podemos darnos cuenta que donde se encuentra el cambio de signo, se encuentra nuestro resultado deseado. Y como segundo paso, bueno, pues elaboramos la gráfica, ¿no? Y aquí tenemos los valores, ¿verdad? De lo que viene siendo x. Y bueno, pues donde encontramos ese cambio de signo, pues es donde tenemos nuestro resultado deseable, ¿no? Esta es la tabulación, nada más. O sea, valores aleatorios, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Acuérdense que siempre para tabular, pues es colocar valores aleatorios. Se sugieren valores positivos y negativos pasando por el 0. Y bueno, pues la función, ¿verdad? En la que vamos a identificar esos cambios. Y bueno, para encontrar el valor de x y es necesario realizar una serie de cálculos para encontrar el valor de nuestra pendiente. Y después, obviamente, la ecuación de la recta. No olvidar que la fórmula de la pendiente, pues es m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Sustituimos los valores y nos da equivalente a 20. La ecuación de la recta, y menos y1 es igual a m por x menos x1. Sustituimos valores y pues nos da, en este caso, este valor, que es 1.15. Nuestro valor encontrado de xs será nuestra x3. Y la siguiente tabla, para encontrar nuestro valor de f de xs, sustituimos el valor de xs en la ecuación original, es decir, en la ecuación principal. Y aquí tenemos, ¿verdad?, todas las iteraciones que se realizan al momento de colocar todos esos valores, sustituir todos esos valores encontrados, pues tenemos, este es el nuevo valor de nuestra nueva Y1, el cual será un proceso iterativo, ¿verdad?, para completar toda la tabla. Y bien, pues como se pueden dar cuenta, hablar de métodos numéricos conlleva elaborar una gran cantidad de tablas como la que estamos observando, en donde encontrar el resultado conlleva muchas operaciones que ahora se pueden hacer mediante programas computacionales. En el caso del método de la bisección,
es una función continua sobre el intervalo a, b, entendiéndose que es un par ordenado, y en el caso de que b pues sea mayor a 0, entonces f debe tener un 0 de signo en el intervalo a, b. Y por lo tanto, tiene por lo menos un 0 de intervalo. Entonces, el método de la bisección consiste en dividir ese intervalo en dos subintervalos de igual magnitud, reteniendo el subintervalo en donde f cambia de signo para conservar al menos una raíz o 0 y repetir este proceso de manera iterativa. Y bien, pues para resolver este método tenemos la siguiente función: 2x cúbica más 3x cuadrada menos 3x menos 5. Si ustedes se fijan, es idéntica a la anterior o al anterior ejemplo. Es una ecuación de grado 3. Y bien, pues el paso número 1 es graficar los valores para obtener, pues la gráfica correspondiente, y sería mediante la tabulación, ¿verdad? Sugerencia, he observado que, bueno, pues en algunas actividades sí elaboran ustedes estas gráficas y utilizan software, pero otros me he percatado, ¿verdad?, que lo hacen en hojas de papel. No hay ningún problema, se ejercita más la mente y se trabaja pues todavía mejor, pero podría haber una cuestión de error, ¿no? Al momento de colocar el punto, ¿verdad?, de la gráfica o del par ordenado a, b, y bueno, pues eso podría llevar a un error de interpretación. Sugerencia hacerlo en hojas milimétricas, porque bueno, estas hojas sí tienen un margen de error pues muy pequeño, ¿no? En cuanto a lo gráfico y lo visual. Y bien, pues entonces damos valores aleatorios a X, ¿verdad? Para encontrar pues todos los valores de y este es el par ordenado. Es menos 2, menos 3, ¿verdad? Los primeros valores, menos 1, 0,5, y 1 menos 3. Y bueno, pues hay un cambio de signo aquí y se tomarán estos valores para el siguiente paso. En el paso 2, bueno, pues vamos a elaborar la tabla de la bisección tomando en cuenta los valores de x1 y x2, como se había mencionado, ¿verdad? Los cambios de signo. Aquí tenemos. Y los valores de la tabla de bisección será x1, x2, xm, f de x1 y f de xm. En el paso 3, para obtener el valor de xm, se promedian los valores de x1 y x2. Para el paso 4, pues entonces en esta ocasión sería sustituir estos valores para poder obtener f de x, f de x1. Para el paso 5, obtener este valor se hace el mismo procedimiento para f de x1, pero en este caso el valor se sustituirá en x y será el de xm. Y para el paso 6, la segunda fila se toma en cuenta el signo que se presente en f de xm. Si el signo es diferente a f de x1, se tomarán los valores de x1 y xm. Si el signo es igual, se tomarán los valores de xm para x1 y hacer el mismo procedimiento para las demás filas. El resultado que más se aproxime a 0 es el correcto, es el que estamos buscando. Este método se utiliza mucho para determinar el error o reducir el error al mínimo, porque bueno, también si nosotros recordamos, pues los límites tienen también parte de estas características de esas aproximaciones, ¿verdad? Y estas son, por así decirlo, algunas de estas aplicaciones de este método. Y por último, bueno, pues el método de Newton-Raphson. Este método es el cual, ¿verdad? Es un método también iterativo. Es uno de los más usados y efectivos. A diferencia de los métodos anteriores, el método de Newton-Raphson no trabaja sobre un intervalo, sino que basa su fórmula a través de un proceso iterativo. Y bueno, pues para resolver esta ecuación o a través de este método, pues se tiene esta función que es de una función cuadrática. Por lo tanto, pues ya lo sabemos que su resultado pues serán dos raíces
podrían ser estas raíces positivas o negativas, por lo tanto, bueno, pues nos dará sin lugar a duda una curvatura, ¿no? Y bueno, pues se hace la tabulación, nada más aquí en este caso, pues los valores aleatorios que se toman es desde -3, se puede hacer desde -2, no hay ningún problema, y pues se sacan los valores, ¿verdad? Para obtener y pues es obviamente una curva. Y bueno, pues tenemos que el valor de x0 es igual a 2, por lo tanto sacamos la derivada de 2x, ¿verdad? Y en este caso pues es 2. Y para encontrar y es su índice 0, sustituimos en la ecuación original para obtener el valor. Ahí está el proceso iterativo. Para encontrar m, sustituimos x0 en la derivada. Y para encontrar x1, sustituimos en la siguiente fórmula, que es similar a la fórmula de la pendiente. ¿De acuerdo? Y bien, pues con esto concluye, ¿verdad? Este tema que vamos a dejar de presentar. Ahí está. Y vamos a identificar también, antes de retirarnos, vamos a identificar otro tema más, otro concepto, en referencia, bueno, pues a los métodos numéricos, porque pues hay bastantes métodos, pero me interesa mucho ver algunas aplicaciones que, bueno, ya explicamos algunas, ¿no? Pero, sin embargo, pues es interesante también, en gran medida, pues identificar algunas otras aplicaciones que podamos nosotros tomar en cuenta. Y en especial, vamos a identificar que existen, pues, diversos métodos, ¿no? Algunos de los que vimos, bueno, pues tienen sus características de ser métodos iterativos, pero pues en esta ocasión vamos a ver, a manera de complementar la información, aquí vamos, ahí está, bien, ahí está. Bueno, pues existen métodos cerrados, abiertos y polinómicos. En el caso, bueno, pues vimos los cerrados, ¿verdad? Que son métodos gráficos, el de la bisección y de posición falsa. En el caso de los métodos abiertos, ya también lo vimos, la iteración simple del punto fijo de Newton-Raphson y el método de la secante, que ya lo vimos. Y también tenemos entonces, a través de raíces de polinomios, pues el método de Müller y método de Bernstein. Y bien, pues entonces, a manera de los métodos gráficos, bueno, pues consisten en graficar la función como tal y observar dónde la función cruza el eje de las X, ¿no? Es el punto de intersección, el par ordenado, donde podemos decir que la raíz existe, etcétera, etcétera, ¿no? Ilustración, bueno, pues aquí tenemos en la ilustración, bueno, las formas generales en que puede ocurrir una raíz en un intervalo prescrito por dos límites, inferior y superior. En la figura A y B, si se alcanza a observar, bueno, pues tenemos, ¿verdad?, esos intervalos. El punto de intersección. En el caso de las figuras B y D, ¿verdad?, muestran si la función tiene signos diferentes en el punto de los extremos. Bueno, pues entonces habrá un número impar de raíces dentro de ese intervalo. Y bueno, pues tenemos también algunas excepciones de los casos generales. Aquí están. Y pueden ocurrir raíces múltiples cuando la función es tangencial al eje de las X. Y en este caso, aunque los puntos extremos son de signos opuestos, hay un número par de intersecciones con el eje X en el intervalo. Y también existirán funciones discontinuas donde los puntos extremos del signo opuesto contienen un número par de raíces. Y se requieren de estrategias especiales para determinar las raíces en estos casos. Y bien, pues entonces esta clasificación pues era lo más importante, ¿verdad? Para que ustedes tuvieran en cuenta.
esta situación de que, bueno, pues existen diversos métodos de cómo realizarlo y cómo identificar en gran medida, pues la solución de los mismos y sobre todo la categorización. Aplicaciones, pues hay bastantes. Dentro de estas aplicaciones podemos comentar, por ejemplo, la obtención de los valores de específicos y muy exactos, por así decirlo, en el caso del caudal de un agua, ¿no? O sea, el caudal de un río, la cantidad de metros cúbicos que va a subir, hacer una aproximación también a través de, por así decirlo, en la meteorología también se identifican algunos casos, por ejemplo, el punto de rocío, el punto de humedad, la capacidad o el incremento, ¿verdad? También en grados que va a existir o que ha existido, lo que, bueno, permite también identificar algunas características ya lo que es el calentamiento global y, bueno, pues demostrar que efectivamente, pues existe, ¿no? Y ha ido constantemente, pues, cambiando algunas cuestiones dentro de nuestro planeta. Y bueno, pues como nos podemos dar cuenta, pues los métodos numéricos son indispensables para pues seguir desarrollando ciencia, conocer el mundo, ¿verdad? Que pues todavía, a pesar de tantos años de historia, bueno, pues se siguen descubriendo cosas, ¿no? Bien, pues entonces de mi parte es todo y pues nos estaremos viendo en la virtualidad. Los exhorto a que sigan realizando sus actividades y nos vemos próximamente.